Yo les hablaré sobre las funciones de las proteínas. Las propiedades físicas y químicas de una proteína están determinadas por los aminoácidos que la constituyen y, debido a la diversidad de composición dada por la gran cantidad de combinaciones posibles de los aminoácidos, poseen una sorprendente variedad de propiedades estructurales y catalíticas. Algunos ejemplos se resumen en la siguiente tabla que mi compañero les explicará a continuación. Bueno, como mi compañera acaba de decir, estaremos viendo las proteínas, ¿no? Y sus funciones. Bueno, estaremos viendo la primera de las proteínas, que es la estructural, ¿no? Una de sus funciones es proporcionar componentes estructurales. Uno de los ejemplos es el colágeno, que conforma tendones y cartílagos. Y esto lo vemos pues en la piel, las uñas y así sucesivamente. El siguiente de las proteínas es la contráctil. Una de sus funciones es permitir el movimiento de los músculos. Y esto lo vemos en la miosina y la actina, que contraen las fibras musculares. El siguiente clase de proteínas es de transporte. Su función es transportar sustancias esenciales por el organismo, ¿no? La clase de proteína de almacenamiento, su función es almacenar nutrientes. La siguiente clase de proteína es la hormonal, ¿no? Y esta, su función es regular el metabolismo corporal y el sistema nervioso. Bueno, estaremos viendo la clase de proteína de enzima, que su función es catalizar reacciones bioquímicas en las células, ¿no? Y por último tenemos la proteína de protección, que su función es reconocer y destruir sustancias extrañas, ¿no? Uno de los ejemplos de la sustancia de la proteína de protección es la inmunoglobinas, que estimulan las respuestas inmunitarias, ¿no? Clasificación de las proteínas. Las proteínas las podemos clasificar según el tipo de estructura terciaria. En esta clasificación encontramos las proteínas globulares y las proteínas fibrilares. Las proteínas globulares son aquellas que adquieren formas más o menos esféricas o redondeadas. Estas generalmente son solubles en agua o en disoluciones diluidas. Por otro lado, las proteínas fibrilares son aquellas que adquieren formas alargadas, generalmente son insolubles en agua y son las responsables de la mayor parte de las estructuras fijas de los organismos. También tenemos la clasificación según las funciones que desempeñan en los organismos. En esta clasificación encontramos las proteínas estructurales, las proteínas de reserva y las proteínas activas. Las proteínas estructurales son aquellas que contribuyen a fijar la forma o a dar rigidez o flexibilidad también a las diversas partes de los organismos, desde los orgánulos celulares a los miembros de los pluricelulares. Las proteínas de reserva son aquellas que constituyen un almacén de aminoácidos que el organismo utilizará en el crecimiento o reparación de sus estructuras y en su desarrollo. Algunos ejemplos de esta pueden ser la albumina en las semillas, la leche y los huevos. Las proteínas activas, continuando con la clasificación anterior, las proteínas activas desempeñan múltiples funciones activas en el funcionamiento del organismo. Todas tienen en común que para desempeñar su función han de interaccionar específicamente con otra sustancia llamada ligando. A su vez, también esta clase se puede dividir en otros tipos de proteínas, que son las enzimas. Son las enzimas, las proteínas transportadoras y las proteínas reguladoras. Las enzimas son aquellas que se unen a un ligando que se denomina sustrato y catalizan su transformación química en otra sustancia diferente. Las proteínas transportadoras son aquellas que se unen reversiblemente a un ligando y lo transportan de un lugar a otro del organismo. Actúan hacia la hemoglobina y la mioglobina, citadas como proteínas conjugadas transportadoras de oxígeno, la primera en la sangre y en la segunda en el interior de la célula. Las proteínas reguladoras son aquellas que interaccionan con el ligando y ponen en marcha determinados procesos celulares. Por ejemplo, los receptores hormonales, estas al unirse a una hormona que es el ligando, desencadenan un proceso o conjunto de reacciones en la célula. Y por último tenemos las proteínas contráctiles y las proteínas inmunes o inmunoglobinas. Estas también son de la clasificación anterior. Las proteínas contráctiles
Al unirse a un ligando experimentan un cambio de conformación que tiene como consecuencia el acortamiento o alargamiento del órgano u orgánulo en que ésta se encuentra. Un ejemplo es la miosina en las fibras musculares. Las proteínas inmunes o inmunoglobinas se unen específicamente e irreversiblemente a un ligando que es una sustancia tóxica o una célula o fragmento celular. Como consecuencia de dicha unión, el agente tóxico o antígeno queda bloqueado y no puede ejercer su función. Bueno, yo les voy a hablar también sobre la clasificación en general de las proteínas. Y pues bueno, estas se clasifican en dos grupos, que son holoproteínas y heteroproteínas. Y pues las holoproteínas, que son el primer grupo, se clasifican como proteínas que solo presentan aminoácidos dentro de su composición. Esas son fibrilares y globulares. Y las heteroproteínas tienen una parte proteica y una parte que no lo es, y todas son globulares y también se clasifican de acuerdo a su función en el grupo proteico. En primer lugar tenemos las fosfoproteínas, que presentan ácido fosfórico y son de carácter ácido. Y las glucoproteínas son un lúcido unido covalentemente a la proteína y sus funciones son enzimáticas, hormonales y también de coagulación. También tenemos a las lipoproteínas, que es un lípido más las proteínas y estas abundan en la membrana mitocondrial. Las nucleoproteínas, que son ADN más proteína, y de estas hay dos tipos que presentan ácido ribonucleico, que serían los ribosomas, o ADN, que serían los cromosomas. Las cromoproteínas se caracterizan porque la fracción no proteica presenta coloración debido a la presencia de metales. Desnaturalización de la proteína. Básicamente, en este proceso, la proteína se va a ver alterada ya sea por factores externos como el calor, ácido o álcalis, y va a perder toda su estructura tridimensional o conformación química. Va a perder también algunas funciones iniciales celulares, ya sean también físicas o químicas, y también va a perder este característico plegamiento en toda su estructura. Puede llegar a pasar que en algunas células se observe un proceso también después de renaturalización, básicamente que esta proteína regrese a su forma inicial. Sin embargo, va a ser necesario que se tenga en este proceso trazas del agente desnaturalizante, y puede que no sea un proceso rápido, puede tardar de horas a días. La mayoría de las proteínas pierden su función biológica cuando están desnaturalizadas. Por ejemplo, las enzimas pierden su actividad catalítica porque los sustratos no pueden unirse más al sitio activo y porque los residuos del aminoácido implicados en la estabilización del sustrato no están posicionados para hacerlo. Algunos ejemplos comunes de este proceso de desnaturalización pueden ser como cuando tenemos un huevo y pues se puede ver la clara, ¿no? Se puede ver que al partirlo se ve la clara de una tonalidad como transparente. No tiene mucha ciencia, básicamente se ve transparente la clara de este huevo. Sin embargo, lo pasamos por un proceso, ya sea en la cocción, y finalmente vamos a tener otro aspecto físico del huevo. La clara se va a convertir completamente blanca y va a tener otra cocción, obviamente. Por lo tanto, se va a ver alterada toda la estructura inicial de esta proteína.